Gestionando el SEO, episodio número 11. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Masei de guidomasei.com y @guidomaseiseo en Twitter y en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando con un gran referente del SEO sobre cómo definir correctamente la arquitectura de un e-commerce. Vamos con la presentación del invitado. El invitado de hoy es consultor SEO especializado en e-commerce, director y fundador de USEO. Llega semanalmente a más de 1.500 personas con su newsletter de SEO 10 links azules, es speaker en eventos de SEO y marketing digital, periodista de información. Le damos la bienvenida a Gestionando el SEO a Juan González Villa. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Guido. Muchas gracias. Gracias por la presentación y nada, por traerme al programa. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vos por prestarnos un ratito de tu tiempo y darte una vuelta por Gestionando el SEO. La verdad que te sigo, me parece muy bueno todo el contenido que generás. Te he visto en varias charlas virtuales, presencialmente en el SEO on the Beach, el año pasado. Así que bueno, todo un gusto que estés por acá. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho de que sigas cosas que hacemos. Encantado. Gracias a vos. Bueno, Juan, te iniciaste como periodista y nuestro equipo de producción acá encontró que tuviste un paso por Hollywood haciendo esa tarea. ¿Cómo fue esa etapa con las celebridades en la pantalla grande? Contanos tu otra vida de Juan González Villa. Bueno, yo efectivamente hice periodismo y tuve la oportunidad al acabar la carrera de irme. Me gustaba mucho el tema del cine, más del cine que la televisión. Y tuve la oportunidad de irme primero como becario, aunque luego al poco tiempo de estar ahí ya me ofrecieron un contrato y tal, a una productora de Los Ángeles, ¿vale? Que se dedicaba, bueno, hacía películas y también había ahí mucho marketing. Se encargaban de hacer marketing para los grandes estudios, para películas que hacían los grandes estudios para el público latino. O sea, las películas eran para todo el público, pero ellos les hacían el marketing para el público latino. Era una productora con un equipo casi completamente latino y que se especializaba mucho en eso y querían hacer películas para el público latino. Y mi labor allí, bueno, al principio era hacer un poco de todo porque era becario, pero cuando me contrataron con un puesto que se llama Story Editor, que quiere decir básicamente es una persona que se encarga de recibir los guiones que envían los escritores y las agencias de talento a la productora, los recibía, los asignaba a ejecutivos para leer y incluso yo leía muchos de ellos, me encargaba de leer muchos de ellos, porque los ejecutivos no tienen tiempo para leer todos los que llegan, ni mucho menos. Y entonces yo hacía como de filtro, es decir, si me llegaba uno que yo no sabía si iba a ser bueno o no sabíamos si era de una persona que hubiera garantías o tal, yo primeramente lo leía y si me parecía bueno, se lo pasaba a un ejecutivo diciendo, oye, esto es bueno, tienes que leerlo. Si veía que no, o sea, que estaba haciendo ahí un poco esa labor de filtro y tal. Y hombre, en cuanto a celebridades, bueno, pasé 2 años en Los Ángeles y la verdad es que en 2 años, en algún momento, moviéndote por ahí por los estudios y tal, te encuentras con gente conocida, incluso a veces venían por la oficina, con el que hice un poco de migas porque teníamos un proyecto con nuestra productora, era con Emilio Estevez, que bueno, igual no es como una super celebridad, pero si os gusta el cine... Pero entra en la categoría celebridad, podemos. Sí que sabréis quién es. Y incluso alguna vez jugué al ping-pong con él y tal. Era un tío muy bajo, un tío muy para nada esa idea de estrella y tal. Hombre, alguna excentricidad tendría y tal, como todos, pero era muy abierto y tal. Y sí que tuvimos un poquillo así de relación. ¿Cómo salió ese partido con Emilio Estevez, te acordás?
Pues no me acuerdo, igual ganó él, ¿eh? Que es Ah, que sí, ahí anda juegan bien. mucho al ping-pong, o sea, yo, yo recuerdo, a mí me gusta mucho el ping-pong y me gusta más todavía del tiempo que estuve ahí. Yo recuerdo que al principio no era muy bueno, pero según pasaba tiempo allí, iba jugando más y ya me iba haciendo mejor, o sea que es posible que me ganase, sí, no me acuerdo. A mí también me gusta el ping-pong, ¿eh? Próximamente OSEO hay Ah, vale, desafío, vale. desafío Pues la agendado al próxima ping-pong. vez que quedemos, buscamos, vamos, que nos encontremos, buscamos una mesa, sí, sí, sin duda. Totalmente. Juan, yo era un oyente de tu podcast Reporting. ¿Qué pasó con ese Sí. podcast? Pues ahora mismo está en el dique seco. Es una pena. A ver, has mencionado antes la newsletter, ¿vale? Entonces, yo antes de la newsletter, el proyecto que quería hacer así como complementario a mi blog, que el blog sí que no lo he abandonado, aunque no publique con tanta frecuencia, pero vamos, el blog sigue estando activo y sigo publicando de vez en cuando puedo y tal, pero quería tener como otro canal, ¿vale? Para pues, llegar a todos los que no les gusta o no leen habitualmente posts o otro canal. Y la verdad que el podcast me gustaba mucho. Yo escucho podcast con bastante regularidad y bueno, pues me apetecía hacer el mío. Y al principio me lancé, al principio con bastante ilusión y dedicándole bastante tiempo, pero una de las cosas que pasó, es que te voy a contar porque lo aparqué en principio por la pandemia, porque, claro, dejé de ir a la oficina, yo antes iba a una oficina, ahora desde que empezó la pandemia trabajo en casa y tal, y además al principio de la pandemia pues todo el mundo tenía a sus hijos en casa, yo tenía a mis hijas y tal, y bueno, me encontraba como que tenía menos tiempo para trabajar e igual menos tiempo de tranquilidad, digamos, para poder tal, entonces dije, mira, lo primero que me voy a quitar, desde luego no voy a quitar tiempo de trabajar en clientes y tal, porque no puede ser, pero me voy a quitar el podcast. Y entonces lo aparqué y lo que pasó, aunque tenía planes de recuperarlo y tal, luego me daba cuenta yo de que me costaba mucho volver a arrancarlo. También porque igual hice algunos errores que los que no se deben caer al preparar un podcast, como por ejemplo, pues yo me encargaba de todo, ¿vale? Me encargaba de contactar con bueno, invitados casi no tuve, invitados tuve solo un par de ellos, pero vamos, cuando lo hice, contactaba yo con ellos, pero vamos, preparaba yo todo el guión, lo grababa el episodio todo yo, lo editaba luego, que eso sí que creo que es lo que era un absoluto error, tenía que habérselo delegado a alguien y no lo hice, con lo cual era una cosa que mi experiencia es que me quitaba bastante tiempo y aunque me gustaba y creo que me daba un extra y me habría dado si hubiera seguido con ello, pues bueno, lo he dejado aparcado. Y entonces, en cambio, lo que sí he sacado, que ahora ya llevo un año con ello, es la newsletter. La newsletter también prácticamente la hago yo solo, algo me ayuda a algún miembro de mi equipo, pero básicamente también lo hago yo solo, pero como un proceso para mí mucho más fácil, porque para empezar, una de las cosas que hago es aprovechar algo que ya hacía antes. O sea, yo estoy muy encima de las noticias de SEO, ¿no? Del sector, de todo lo nuevo que pasa. Creo que debo estar para mi trabajo. Y entonces, claro, me dije, si yo hago esto y ya más o menos me selecciono los enlaces y me los voy guardando y tal, ¿por qué no compartirlo con los demás? O sea, me cuesta muy poco más ponerlo en formato de newsletter, que es lo que hago en 10 links azules, realmente, ¿no? Es curar y compartir con los suscriptores cada semana 10 links. Y con un brevísimo comentario, ¿vale? Casi en lenguaje telegráfico, pongo un muy breve comentario. Entonces, como me cuesta poco, algo cuesta, pero me cuesta poco, me es más fácil, ¿no? No renunciar. Y la prueba está que llevo ya 54 semanas seguidas sin fallar ni una, ¿no? O sea, es una cosa que para mí es un canal extra que es más fácil tener que lo que era el podcast, que me habría encantado, ¿eh? Ojalá fuera capaz de mantenerlo también, pero no puedo. Es muy bueno 10 links azules, lo recomiendo. Yo soy suscriptor. Eh, Muchas gracias. y última pregunta sobre el podcast. Decías que está aparcado. Sí, ¿Está la llave ahí colgando para ponerlo en marcha en algún momento? ¿O ya ya le te digo, sacaste a la lo mejor, rueda? ¿Ya le sacaste no, el... en un momento no, en un momento no, me lo tengo que plantear bien, a lo mejor en algún momento lo llego a resucitar, ¿vale? O sea, la verdad que me gustaba mucho. Si lo resucito, será habiendo aprendido de la primera experiencia y lo que te digo que fueron como errores, los corregiría, ¿no? Y ya no caería en ellos. Bien. Juan, contanos un poco de tu primer proyecto,
entiendo que sigue vigente hasta el día de hoy, vandalismo.net, que has contado que fue tus comienzos en el SEO. Sí, Y, a ver, esto me lo contestás después, pero ¿tenés un lado musical, rocker vos adentro? Y por eso iniciaste. hombre, sí, no, la música me gusta mucho. Tocando instrumentos soy manco, ¿eh? O sea, lo he intentado, llegué a hacer mis pinitos con la guitarra, pero era realmente malo. O sea, si me hubiera querido dedicar a la guitarra, mal íbamos, o sea, porque se me daba muy mal. Pero siempre me ha gustado mucho la música. Y entonces, a ver, yo después de esta temporada en Los Ángeles me volví a España y en el cine no encontré, nunca pude hacer nada, aunque lo intenté, ¿no? Ver que se podía y tal. Y en cambio sí encontré lugar en la televisión. Sí, sí empecé a hacer algunas cosas de televisión y documentales y tal. Y estuve trabajando en guión de documentales y eso, y me gustaba. Pero tras, pues no sé, 2 o 3 años en ello, me di cuenta de que se avecinaba o estaba, vamos, ya a las puertas una crisis muy gorda y un cambio gordo. Y me di cuenta de que me iba a costar seguir trabajando en ese sector y en cambio Internet era lo que iba a, era lo que iba a absorber gran parte de la audiencia y del dinero que estaba en ese momento en la televisión y en los medios, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo no sé nada sobre Internet, me gusta mucho, me gustaba mucho y además yo llevaba haciendo, o sea, vamos, yo me conecté a Internet y me convertí en un adicto a Internet súper pronto, en el año 96, si no recuerdo mal. Tengo la suerte de que en mi casa lo hubo muy pronto y cuando otros amigos míos no sabían lo que era, pues yo ya tenía Internet y ya me manejaba por ahí y tal. Pero nunca me había interesado o había llegado a saber cómo funcionaba mucho. Me hice alguna web yo mismo y tal, ahí con front page o tal, pero no, por el lado técnico no me había interesado nunca, ¿vale? Entonces, yo técnicamente no sabía nada y quería saber, quería aprender y sobre todo quería ver si mi hipótesis era cierta, si un proyecto audiovisual en Internet tenía sentido y podía llevar a algún lado, ¿no? Entonces, se me ocurrió esto de vandalismo, que en principio era grabar a grupos de música indie, de música independiente que habitualmente no salían en la televisión, pues íbamos mi socio y yo con un par de cámaras digitales pequeñitas, les hacíamos un vídeo que estaba bien, a lo mejor en una sala pequeña de conciertos o en su sala de ensayo o tal, y luego esto lo publicábamos en la web, ¿vale? Lo que pasa es que esto era muy pronto, esto era en 2009. En esa época, por ejemplo, YouTube todavía no era lo que es ahora, no era tan mayoritario. De hecho, ni siquiera en YouTube no podía subir los vídeos en HD. Para subir los vídeos en HD, que era parte de lo que queríamos hacer nosotros, teníamos que subirlos en Vimeo. Vimeo era la única plataforma que te daba eso con su plan premium y tal. YouTube en ese momento no. Luego ya un par de años después ya lo ofreció, pero entonces no. Y no solo eso, sino que incluso los propios grupos, por ejemplo, desconfiaban un poco, les parecía un poco raro esto de que vinieras a grabarles para ponerlo en internet, era un poco como en plan, bueno, pues se está quedando, o sea, no lo veían como algo a ver, algunos sí, pero otros no lo veían como yo había pensado, como algo que les ayudase a promocionarse y tal. Entonces, yo me encontré así con varias cosas, ¿no? O sea, incluso también gente que me decía que era muy fan de la música y de esos grupos me decían, oye, a mí me encanta tu proyecto, pero es que los vídeos no consigo verlos, que van súper despacio. Yo tengo una conexión muy mala y le doy al play y eso tarda en cargar ahí, no sé qué, ¿no? O sea que era un poco como que el momento todavía no estaba maduro para eso. Entonces me costaba muchísimo darle tracción al proyecto y tal. Pero bueno, pero yo soy muy cabezón y quería sacarlo delante, entonces buscaba qué se puede hacer, qué se puede hacer, y en eso me di con el SEO, ¿vale? Me encontré, primero me di cuenta de que las cosas que funcionaban muy bien era porque estaba trayendo Google tráfico día tras día y dije, joder, esto está... Era la época en la que empezaba a funcionar muy bien Facebook y claro, poníamos todas las cosas en Facebook y a lo mejor si una funcionaba bien, venía de Facebook mucho tráfico un día, dos o hasta tres, pero luego se paraba. Eso. En cambio, Google yo me di cuenta de que era recurrente, de que era día, así, día, así, y que pasaban 4 meses de haber publicado una cosa y que seguía llegando al revés, cada vez llegaba más. Entonces dije, hombre, me conviene muchísimo más enterarme de cómo se hace para lograr tráfico desde Google. Y entonces yo no sabía ni que existía el SEO, pero buscando recuerdo encontrar la guía de Moz, la guía de SEO, pues no sé en qué año me puse con eso, al 2011 me parece, o así.
Y dije, bueno, pues nada, esto es lo que yo tengo que aprender. Y como digo, como soy muy cabezón, pues no paré hasta que no aprendí y hasta que no conseguí que prácticamente todos los posts que publicábamos en Vandalismo, todos, bueno, sobre todo si estaban de acuerdo con alguna palabra clave, pero que me di cuenta que lo tenía que hacer así, pues que todos trajeran tráfico orgánico y tal. Eso salió bien, pero tampoco era como suficiente para llegar a vivir de ello y tal. O sea, sí que conseguí monetizarlo un poco y tal, pero nada, pero no suficiente. Y sobre todo yo me di cuenta de que, bueno, ahora ya he aprendido esto, pero este proyecto llega hasta donde llega, pero yo se lo puedo aplicar a otros proyectos. Yo esto lo puedo hacer para clientes y tal, ¿no? Entonces, en cuanto me salió la oportunidad, en cuanto un conocido de un amigo que tenía otra web o lo que sea, me dijo, oye, tú consigues un montón de tráfico para vandalismo, ¿esto me lo podrías hacer a mí también? Y dije, bueno, pues oye, vamos a intentarlo porque ya a mí me interesa, desde luego, también ver si se lo puedo hacer a otros y ver si lo puedo convertir en algo profesional. Y se lo hice, salió bien y bueno, pues prácticamente hasta hoy, ¿no? Los pasos intermedios bueno, trabajo mucho, por supuesto, entre medias y muchos clientes entre medias, pero los pasos intermedios que tuve que dar son, uno, no podía estar confiando únicamente en que vinieran amigos de amigos a pedirme tal, porque eso no, pues no es escalable y así no se puede hacer un negocio, desde luego. Y entonces lo que hice fue abrir perfiles en plataformas de freelancers, ¿no? Por ejemplo, existía Nubelo entonces en España. Esta era la más conocida en España, pero también las abrí en las plataformas internacionales. Abrí en la que se llama hoy Upwork, que entonces tenía otro nombre, que no sé si era Odesk, y en alguna más, Freelancer y tal. Y por ahí me fueron llegando, por ahí me fui haciendo con clientes y con proyectos, algunos de los cuales mantengo hoy todavía. Uno de mis clientes que empecé a trabajar a través de Nubelo en 2014-2015 lo mantengo hoy. Y con otros he estado mucho tiempo, vamos. ¿Y cómo fue ese paso? Hoy en día ya Useo es una agencia, de paso de consultora a agencia. Sí, pues el siguiente paso intermedio que te iba a decir, que fue como una antes y un después, también fue abrir el blog, ¿vale? Porque yo, pues al principio, ya te digo, con perfiles en estas redes de freelancers y poco más, y el boca a boca y poco más. No me conocía en el sector, sí que por entonces pues no me conocía a nadie y tal. Y lo primero que empecé a hacer fue algunos posts invitados en blogs de otros, que fueron bastante bien y tal, y pronto me di cuenta, bueno, yo tengo que tener mi propio blog, ¿vale? Entonces un clarísimo antes y después fue abrir useo.es, que es mi blog, que al principio era únicamente mi página web en la que yo hablaba de SEO y que hoy en día es mi agencia, ¿no? Entonces, pasado un tiempo, yo me di cuenta de que me estaban llegando más clientes de los que yo podía llevar, como a mí me gusta llevar a un cliente, bien por sí solo. Entonces tenía el dilema ese de, en plan, a ver, no cojo todo lo que me llega y me quedo solo con algunos, pero claro, pero estoy diciendo que no a crecer y tal, o si no me inclino por coger a alguien y que podamos resolver todo ese trabajo que me está llegando, ¿no? Lo que pasa que yo al principio es que yo pecaba mucho de perfeccionismo y pensaba que si cogía a alguien no lo iba a hacer exactamente igual que lo hago yo y tal. Esas cosas que se cuenta uno a sí mismo que son tonterías y por eso tardé en dar el paso y bueno, pero bueno, pero ya llegó un momento que me di cuenta que era inevitable, que lo tenía que hacer y que fue a finales de 2018 y hasta hoy. Hoy en día no somos un equipo muy grande, ¿eh? Ahora mismo somos 5 personas, pero, pero vamos, para mí supone un gran cambio, ¿no? Respecto a haber trabajado completamente solo y hacerlo todo solo. Y oye, muy contento, ¿eh? Muy contento de haber dado el paso. Tengo un equipo fenomenal que son súper expertos cada uno en ciertas áreas, ¿no? Están perfectamente capacitados para hacer las cosas ellos solos. Yo doy una mínima, una supervisión, ¿no? A asegurarme de que el proyecto esté como a mí me gusta que esté y pues eso, asignar las tareas, ver cómo vamos, eh, supervisarlo, a veces participar en el contacto con el cliente y tal, pero la ejecución ya me he más o menos relajado y tranquilizado y visto que por supuesto otros lo pueden hacer que no sean yo. Es que sería una tontería, ¿no? Contratar a gente para estar luego haciendo yo el trabajo. Vamos. Buenísimo, Juan, y felicitaciones por ese crecimiento. Gracias. Ya para ir metiéndonos en tema,
El tema que vamos a conversar con Juan es cómo definir correctamente la arquitectura de un e-commerce. Para meternos en tema, contanos, Juan, ¿por qué es importante, antes que nada, hacer un diseño correcto de la arquitectura de nuestro e-commerce? Vale, a ver, cuando se habla de SEO, en general suele haber una obsesión un poco excesiva con que solo importa Google, ¿vale? O sea, es como, tenemos que dejar la web bien para Google, para estar los primeros, para no sé qué. Eso, si tuvieras una web que fuera simplemente de contenido y que vas a monetizar con publicidad, bueno, sería más o menos aceptable. Yo no estaría completamente de acuerdo, pero lo podría entender un poco más. Con un e-commerce, esto es ser muy corto de miras, porque aunque tú salgas el primero, si luego la web no se adapta a lo que está esperando encontrar un usuario y no facilita la navegación y la compra, pues es como si dijéramos todo ese tráfico que te manda Google no sirve de nada, porque Google te puede mandar mucho tráfico, pero Google no compra, ¿vale? O sea, los que compran son usuarios, son personas de verdad, y entonces en SEO para e-commerce hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿vale? Hay que tener en cuenta, sí, hacerlo todo de acuerdo a Google, pero no hay que dejar de lado el hecho de que al final los que van a comprar son personas y que la web tiene que ser lo más usable posible para esas personas y tal, ¿no? Yo creo que realmente los que lo hacen muy bien en e-commerce saben tener en cuenta las dos cosas. Entonces, el diseño, por lo que me preguntas en particular, pues yo creo que todos nos damos cuenta, aunque sea de una manera visceral o así intuitiva, de cuando entras en una web que por la cual se maneja, se navega mal o está claramente desordenada y tal. Esa es una web en la que no nos apetece estar y en la que es difícil que compremos algo. Si compramos algo es porque tienen algo que no hay en ninguna otra web, pero si encontramos lo mismo en otra web que está mucho mejor ordenada, por la que es más fácil encontrarse, ¿no? Navegar y encontrar respuesta a las dudas que tengas y tal, pues en general la mayoría de los usuarios van a preferir esa. Entonces, yo para SEO, para e-commerce, me gusta tener una visión que incorpore estos dos aspectos, ¿vale? Y que no dé de lado a los usuarios solo porque Google dice que hay que hacer no sé qué y Google, bueno, o sea, vamos a ponerlo todo sobre la mesa y tratar de encontrar el equilibrio perfecto y tal, porque aquí hay que vender, ¿vale? Totalmente. ¿Y cómo dirías que impacta una buena arquitectura o una mala arquitectura en el SEO del sitio? Vale, la arquitectura es muy importante en SEO en general, esto no es solo una cosa exclusiva para e-commerce, pero para e-commerce pues se hace más importante por lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, tú imagínate que llegas a una web de la que te han hablado como especialista en algo, porque te han dicho que ahí vas a encontrar un producto concreto, pues que vas a encontrar unas zapatillas muy buenas para running en esa web y tal, y resulta que entras en la web y es que no encuentras cómo llegar a las zapatillas de running por ningún lado. ¿Por qué? Porque tienen un menú en el que han puesto absolutamente de todo, no priorizan nada. Y, o sea, eso es muy común, encontrarte la típica web que trata de vender prácticamente de todo, o a lo mejor en el ámbito de los deportes, imagínate, ¿no? Si estamos hablando de deportes, pues que dentro de productos que tienen que ver con el deporte tienen un poco de todo y lo tienen todo en el menú. O sea, tiene uno de esos mega menús que llegas y entonces empiezas ahí, moda deportiva, hombre, mujer, pantalón, no sé qué, no sé cuántos, y tardas un montón en encontrar las cosas, ¿vale? Eso está bien, puede estar bien para Amazon o puede estar bien para un supergigante en el sector del deporte, pero para webs más pequeñas hay que tratar de priorizar lo que tú más vendes o lo que más gente te encuentra en Google, tal, eso debería de estar bien destacado en el menú. O sea, si tú eres bueno en zapatillas de running, pues que según se llega, el primer ítem del menú, que a ser posible que sea zapatillas running y tal. Eso en particular para un producto en el que puede que destaques y tal, pero en general, desde luego, algo que no es bueno es tenerlo todo enlazado en la home y todo. O sea, tú no puedes destacar todo. Eso es imposible. Tienes que tratar de centrarte en algo, ¿no? Es un poco como, sabes que una tienda muy grande, unos grandes almacenes, ¿no? Un gran supermercado y tal, tiene una serie de pasillos centrales. Pero
hay un número limitado de pasillos centrales que puede tener 6, 10, 12, dependiendo de lo grande que sea, pero no puede tener 200. O sea, eso es imposible. No existe una tienda tan grande que tenga 200. Si es una tienda súper grande que tenga de todo, al final seguro que está organizada de alguna manera que al final hay 15 o 20 grandes pasillos que te permiten llegar a otras cosas. Pues esos grandes pasillos son los enlaces que tú destacas en tu menú principal, ¿no? Básicamente. Y tienes que pensarlos bien, tienes que planearlos bien, tienen que ser los adecuados. No tiene sentido gastar uno de esos grandes pasillos en un producto o en una categoría de producto que para ti al final no tiene casi importancia, porque la vendes muy poco o porque tienes muy poco stock en ella o porque a lo mejor sí la vendes más pero te llevas muy poco revenue en total porque son productos de muy poco precio, de muy poco margen para ti. Pues diríamos que esa categoría la tienes que esconder un poquito más en vez de mostrarla tanto, ¿no? Esa es la razón principal por la que la categoría, la arquitectura de categorías es muy importante para el e-commerce. Bien, y con esta respuesta me das el pie para la próxima pregunta. Cuando hablamos de e-commerce, generalmente tenemos diferentes niveles o categorías. Para simplificarlo mucho, obviamente puede haber más, pero tenemos home, categorías, subcategorías y productos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los tres primeros, home, categoría y subcategoría. ¿Qué dirías que hay que destacar en cada uno de esos niveles, en líneas generales, para tener un SEO efectivo primero y que sea también, digamos, beneficie al usuario en su experiencia? Sí. Bueno, la home a veces es complicado porque hay que intentar que no se pelee con las que van a ser luego tus categorías, ¿vale? O sea, hay que encontrar una forma muy sencilla, por ejemplo, es dedicar la home a la marca, ¿vale? O sea, por ejemplo, Amazon realmente con su home casi seguro que para lo que posiciona es para Amazon, ¿vale? No si buscas laptops, Amazon tiene laptops, pero no posiciona con la home para laptops, ¿no? Y aunque incluso destaquen temporalmente en una época en la que ellos saben que se venden muchos laptops, tengan algunos puestos en la home y tal, no están intentando posicionar con la home para eso. Luego tienen una categoría para eso. Entonces, la home yo en principio salvo un caso muy claro, salvo que estés en una vertical, que entonces sí que podrías decir, ¿no? Como hemos hablado, pues productos de deportes, ¿vale? O tal, a lo mejor ahí podrías dedicar la home para eso, ¿no? O moda o tal, pero vamos, son keywords muy complicadas, ¿eh? O sea, si estáis empezando desde abajo, esas keywords no las vais a conquistar con vuestra home, es muy difícil, pero yo realmente la dedicaría más a la marca. Y pues, o sea, estos somos nosotros. Y lo que pondría en la home, desde luego, es, como ya he dicho, bueno, hay un menú que suele ser común a toda la web, no tiene por qué ser común a toda la web, pero suele serlo, y ahí destacaría las categorías principales que tenemos. Y la otra cosa que tendría en la home son grandes ofertas o grandes novedades que tenemos en este momento, ¿no? Y grandes superventas y las marcas principales que tenemos, cosas así. O sea, haría un poquito de curación de lo que va a haber al final en tu tienda, sin pretender destacarlo todo, porque es imposible. O sea, que hay que hacer una buena labor de seleccionar lo que sí vas a poner un poquito en tu home y que no. Y luego, por supuesto, tiene que haber un acceso claro a esas páginas un poco más de información corporativa y de tal, ¿no? Oye, pues quiénes somos, por qué comprar aquí, cuáles son las condiciones. Es un buen sitio también para poner el tema de los gastos de envío y tal. Luego ya las categorías, ahí ya sí entendemos cada uno que se van a dedicar a un tema, ¿no? O sea, por ejemplo... Perdón, pues, antes de pasar de nivel, en la sí, home, por ejemplo, ¿recomendás el uso del sidebar? sidebar en la home, a mí los sidebars no me gustan mucho, ¿vale? Y te voy a decir por qué. Hay sectores en los que ya se navega igual casi más por móvil que por desktop, con lo cual el sidebar ahí es totalmente irrelevante. Pero si en el nuestro el desktop es más o menos relevante, podemos plantearnos tener sidebar en desktop. Pero quizá la home es uno de esos sitios en los que no lo veo mucho, lo vería más igual en otras páginas, ¿vale? Pero vamos, yo suelo no ser muy partidario de sidebars. Bien, sigamos con las categorías.
Vale, las categorías sí que van ya a pues grandes tipologías o secciones de productos que puedes tener, ¿no? Si estamos con el tema del deporte, pues, por ejemplo, pues las zapatillas va a ser una clara categoría, ¿no? O la ropa de hombre, la ropa de mujer, y luego subcategorías serían ya divisiones más concretas dentro de todo esto. O sea, si hemos hablado de zapatillas, pues zapatillas va a tener luego la subcategoría de zapatillas de running, de zapatillas, de botas de fútbol, de zapatillas de trekking, ¿no? O botas de trekking, todo esto. La categoría, cuando tiene mucho contenido dentro, de nuevo, no debemos tratar de ponerlo todo. O sea, uno de los errores más grandes que veo es, pues nada, tú tienes una categoría y pasas directamente a enseñar los productos, además en el orden inverso de llegada, ¿no? Es decir, el último que acaba de llegar, te lo encuentras ahí el primero. Y si colocan nuevos, desplaza y siempre así. Eso para mí está mal, especialmente si es una categoría importante para nosotros, porque te lo tienes que plantear más como una especie de subhome, ¿vale? Una especie de mini home para todo lo que esté englobado dentro de esa categoría. Entonces, si he dicho que en la home teníamos que hacer un poquito de curación de lo que tenemos en la tienda, pues en la categoría yo creo que tenemos que hacer un poquito de curación de lo que tiene esa categoría. Es decir, de nuevo, superventas, ¿vale? Principales subcategorías dentro de la categoría, principales marcas dentro de esa categoría, productos especiales para no sé qué, o la oferta especial que tengas en ese momento. Todo eso hay que darle cabida. Y luego ya a lo mejor, ya una vez pasados esas pequeñas módulos de cosas interesantes para alguien que cae en esa categoría, luego ya pasarías al listado, que a lo mejor no te conviene ponerlos por orden de llegada, sino que te conviene más ponerlos, como he dicho antes, por orden de ventas, por orden de reseñas, o algo así, ¿no? O sea, si tienes productos que han sido más reseñados, han sido más vendidos, probablemente poner los primeros sí o sí. Y bueno, y si vamos pasando a subcategoría, pues su categoría sería un poco lo mismo, con la diferencia de que ya al ser mucho más concreta, a lo mejor esta labor de curación que digo y de seleccionar una serie de cosas ya no va a ser tan necesario, incluso a veces ya no va a ser posible, ya no va a haber mucho que curar ahí, pues nada, pues pones el listado de productos. Pero vamos, de nuevo, también plantearse de que a lo mejor simplemente el tema este de que las nuevas desplacen a las otras no va a ser lo mejor para el usuario. En cuanto a SEO, se suele creer que está bien porque, claro, el hecho de que cambie los productos que se encuentra Google cuando entra ahí, ¿no? Los premios que se encuentra y tal, le hace ver que hay mucho movimiento y tal. Pero vamos, yo es que creo que es una de esas cosas que no acaba de ser tan importante como para desplazar al hecho de que nos interesa que los usuarios vean primero lo que se vende más, porque es lo que es más probable que digan, esto es lo que yo quiero y lo pongan en el carrito, ¿no? O sea, nos interesa que lo vean antes y que no tengan que recurrir a usar tanto el buscador para encontrar lo que ellos querían ver y tal. Totalmente. Ahí te comparto dos errores que nosotros solemos encontrar entre categoría y subcategorías, a ver cómo los ves. Sí. Que, por ejemplo, solemos ver que no está bien diferenciado la keyword que ataca la categoría y la keyword que ataca Sí, la claro, que se subcategoría, ¿no? repiten, ¿no? O sea, que a lo mejor Exactamente, se tienen repiten zapatillas en la o se principal. duplican directamente o se Sí, 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 sí. canibalizan, las dos Sí, cosas. sí, 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 Y claro. el segundo error es que muchas veces se ponen todos los productos a nivel categoría y todos los productos a nivel subcategoría, ¿no? Y Ya, que ahí los repiten está, otra vez los productos que exactamente, está la contienen. Sí, sí, sí. duplicación. ¿Coincidís que esos son típicos errores que... Son típicos errores, sobre todo cuando acabas prácticamente con lo mismo en una y en otra. Exactamente, Para acabar con lo mismo, entonces no necesitábamos tener su exactamente. categoría y categoría. Para eso lo habíamos resuelto solo con la categoría, ¿no? Está claro que una categoría tiene que contener subcategorías cuando estas van a poder tener productos claramente diferenciados de los otros. O sea, que yo tengo el 100% de los productos están en la categoría, sí. Pero como ya te he dicho que los ordenamos de una manera, por ejemplo, si los ordenamos por ventas y tal, los que van a salir arriba prácticamente nunca van a coincidir con los de las otras, ¿no? Entonces, luego tenemos 3-4 subcategorías que cada una de ellas va a tener el 25 o 33% de los productos que estaban en la categoría principal. Y de nuevo, como usamos un criterio para ordenarlos y tal, pues es casi imposible que coincidan entre ellas, ¿vale? O sea, las subcategorías no se van a solapar, eso está claro, y ninguna de ellas, en teoría, va a coincidir con lo que hay en la categoría principal. O sea, que a mí no me parece mal
vamos, me parece que es lógico y que responde al orden y a la categorización que se está haciendo, que un azúcar vuelva a enseñar a los productos que ya habías visto en la categoría, pero de lo que se trata es de que no coincidan exactamente y sobre todo que no puedan coincidir en el orden en el que salen y tal, ¿vale? Para que haya la mínima duplicación posible. Ahora sí, ya también de cara a Google, pero vamos, también de cara a un usuario, porque si ha pasado por el listado de la categoría y hace clic en la subcategoría y se vuelve a encontrar lo mismo, pues un clic inútil, ¿no? Totalmente. Recién mencionaste el tema de cantidad de productos. ¿Recomendás alguna cantidad máxima de productos por categoría y subcategoría? No, hombre, a ver, es que hay tiendas que son muy grandes, que tienen mucho stock y bueno, pues hay que adaptarse a tal. Aquí entraríamos, cuando hay muchos, entraríamos en el tema de la paginación, ¿vale? Que es una especie de mal necesario o mal menor, porque claro, si entras en una categoría y en esa categoría hay 1000 productos, pues soltar los 1000 en una sola página no es muy usable, ¿no? Va a hacer que tarde mucho en cargar, aunque bueno, si usas lazy loading no debería ser así, pero bueno, no vas a poner 1000 productos en un... Entonces ahí hay que usar la paginación, digamos, ¿no? O sea, en algún momento tienes que cortar. Los errores que se hacen más con la paginación son, pues claro, si vas a tener 1000 o 500 o tal, no pagines cuando llegas a los 12 resultados o algo así, porque es que entonces te vas a Es crear interminable, claro. cientos de páginas en esa paginación, que luego puedes decir, pues bloqueo a Google y tal, bueno, sí, pero entonces, como no tengas un muy buen interno, por otro lado, hay ciertos productos que se van a quedar ciegos, ¿vale? A ellos prácticamente no va a llegar nunca a Google, porque si no puede seguir la paginación y no tiene otra manera de llegar, pues ya solo le quedaría, que eso también lo hace Google, le quedaría el sitemap, ¿vale? Pero digamos que lo que está en el sitemap, pues para Google es un poco como un cajón desastre, no tiene ninguna prioridad, no sabe. A ver, nos metemos en el tema del enlazado interno, lo digo muy brevemente, pero el enlazado interno sirve también para decirle tú a Google qué consideras más importante dentro de tu web. O sea, si tienes dos productos más o menos que responden un poco a la misma palabra clave, similares, pero uno recibe 100 enlaces internos desde dentro de tu web, ¿vale? Y el otro, en cambio, solo recibe uno, Google lo tiene claro. Cuando haya una búsqueda referente a ese producto, va a mostrar primero el que recibe los 100 enlaces internos. O sea, está clarísimo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de generar un enlazado interno que tenga lógica y que esté bien hacia los productos que nos interesan. O sea, el producto que ya no nos interesa, que no se ha vendido nunca o hace un montón que no se vende y pensamos que no se va a vender, pues bueno, lo tenemos ahí, más que nada por si viene alguien buscándolo por esa referencia y tal, pero no es un gran defecto que no tenga un buen enlazado interno hacia ese producto, pero hay otros que está clarísimo que sí, ¿vale? Si se venden mucho y tienen muchas búsquedas y tal, pues los tenemos que tener bien enlazados. Entonces, el tamaño, el problema de tener mucho stock es en cómo gestionas eso, ¿no? Si dices, o sea, las paginaciones no tengo más remedio que tenerlas, pero claro, a lo mejor a un producto se tarda en llegar 47 enlaces seguidos ahí de paginaciones y tal, y además que no me interesa que Google esté rastreando esto en todas las categorías, o sea, pues si fueran solo 47 páginas, vale, pero imagínate esto por 200 categorías dentro de tu web o tal. Entonces, ahí, oye, si se te ha quedado, no se te debería haber quedado, pero si te ha quedado algún producto que a ti te interesa muy lejos, ¿no? En las páginas y tal, pues oye, mándale un enlace interno desde otro producto que sí que esté en la primera página y tal para poder hacer que Google llegue más pronto a él. Y Exactamente. luego quería comentar también con el tema del número de productos, el contrario, que es que yo me encuentro muchas veces el que ha creado una categoría o subcategoría para meter un producto dentro. Eso no hay que hacerlo. O sea, no crees una subcategoría para un solo producto. La típica categoría monoproducto. Claro, eso no. Yo siempre les digo a los clientes que, hombre, está muy bien categorizar porque eso te permite crear más páginas de categoría estas que son potentes y que se suelen ajustar muy bien a la intención de búsqueda, ¿no? O sea, si está claro que tienes 2, 3, 4 o más productos que son agrupables dentro de una tipología que se busca en Google, ¿no? Como por ejemplo, pues mejores zapatillas de running con suela fina. Pues eso a lo mejor puede llegar a ser una subcategoría porque tienes 3 o 4 en tu e-commerce, tienes más. ¿Vale? Entonces está guay que lo tengas porque vas a ser súper relevante para cuando alguien ponga esa búsqueda tan específica y tal.
Pero si solo tienes uno, no puedes crearlo de solo al final, lo tienes que dejar en la categoría madre, ¿verdad? Si solo tienes uno, para eso posicionas con el producto, no crear una categoría extra y que Google diga, ¿con cuál de las dos posiciono aquí? Página de categoría más enlazada, pero el contenido luego peor porque no tiene más que los enlaces al producto en sí. Y en cambio, página de producto, también igual de relevante, y esta sí que tiene el contenido, ¿con cuál juego? Ahí le creamos dudas a Google y no es bueno, hay que dejárselo todo muy clarito, ¿no? Exactamente. Uso las mismas palabras, digamos. Esta intención de búsqueda hay que atacarla con el producto. No puede ser mismo producto, misma categoría, misma subcategoría. Claro, claro. Juan, ¿alguna herramienta que recomiendes para hacer este modelado de e-commerce, este mock-up inicial? Pues hombre, a ver, aquí una tentación que hay es el no ponerte a mirar a ver cuánto se busca cada cosa, ¿vale? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que conocen su sector, pues, digamos, ellos conocen su sector, conocen su stock y a lo mejor usan mucho pues eso, las categorías y las tipologías que existen un poco de toda la vida en su sector y que digamos que a lo mejor nunca nadie se las ha preguntado mucho por qué se hace así, a lo mejor se hace por conveniencia de que los fabricantes trabajan con esas cosas y tal, y bueno, entonces vas y dices, yo conozco muy bien mi sector y estas son las categorías que tiene que haber y ya está, a la creada, y no lo miras, no lo validas, digamos, con ninguna herramienta que te diga, que te pueda ayudar a hacer un keyword research y que te diga qué volúmenes de búsqueda hay. Entonces, eso es un error y por eso muchas veces cuando entramos en tiendas que ya están hechas, pues lo primero que hacemos es un buen keyword research para ver si la jerarquía de categorías, ¿no? Si la arquitectura que tienen hecha casa con los volúmenes de búsqueda reales que hay, que por el interés que hay, ¿no? De los usuarios. Entonces, herramientas para ayudarte con esto. Pues a ver, hay muchísimas y muchas de ellas son bien conocidas, ¿no? Por ejemplo, pues SEMrush es una herramienta que está muy bien, que tiene muchas palabras clave para muchos países, ¿vale? O sea, si te orientas a compradores en Argentina o en Colombia o tal, pues eso va a tener una base de datos potente en SEMrush. Otra herramienta que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que tiene menos países, es Sistrix. Sistrix suele ser muy conocida por su índice de visibilidad, pero el tema de las palabras clave también lo hace bien. De hecho, tiene una clusterización que está bastante bien. Clusterización es un poco pues que te meta todas las que responden a una intención de búsqueda parecida, ¿vale? O sea, si hemos hablado antes de zapatillas de running, pues hay muchas formas de decir esto. Zapatillas de running, playeras de running, no sé, cosas así, pues que te las pueda poner todas juntas y te digas, esto lo vamos a atacar con la misma página porque en realidad son variaciones de lo mismo. SEMrush también con su, no sé, se llama Keyword Magic o tal, esto también lo hace bien. SERranking, SERPstat, ambas también permiten hacer bien esto. Y vamos, muchísimas. Hay esa tan famosa, ¿no?, que te hace la rueda, que luego han adaptado muchas otras herramientas, que se llama, me parece que se llama Answer the Public, ¿no?, que le metes más o menos un tema y te saca así como todos sus subtemas y las preguntas que hay en torno a eso y tal. Todas estas herramientas ayudan muy bien a hacer esto. Ahora, no lo hacen solo, ¿vale? O sea, que sea dar un botón y que ya te salga la arquitectura de tu e-commerce hecha, eso no existe. O sea, tú lo que te está dando es, bueno, pues un montón de búsquedas, prácticamente todas las búsquedas que ellos tienen registradas, ¿no?, en torno a unos temas que te pueden interesar. Y si la herramienta también es buena o está conectada a esto, te va a dar los volúmenes de búsqueda y tú ya ahí con eso vas a decidir, con eso y también poniendo en la ecuación el stock que tienes de verdad, ¿vale? Para que no pase que no pase lo contrario, que sea el SEO el que mande y que diga, hemos visto que hay un montón de búsquedas, eso, en las zapatillas de running con la suela lisa y esto está en tendencia y aquí tenemos que posicionar y tal. Y entonces va y casca ahí una categoría, pero claro, le tendrá que decir el dueño de la tienda, ya, porque solo tenemos un producto, ¿no? Entonces, bueno, un poco volver al tema central, que es que no en e-commerce no manda solo el SEO, ¿no?, sino que el SEO tiene que estar un poquito al servicio del negocio, ¿no? Claro, exactamente. Y la técnica que nosotros la usamos
digamos, espiar a los competidores, a ver qué categorías le están funcionando y en función de eso también diseñarlo. ¿Cómo lo ves? Claro, eso por supuesto. Hay un atajo para hacer este proceso mejor y no tener que hacerlo de cero, que es que si tú tienes definidos a competidores directos que venden prácticamente el mismo universo, ¿no? Del mismo catálogo de productos que tienes tú, bueno, y llevan ya tiempo en esto y tal, pues entonces vamos a ver cómo han organizado ellos su estructura. ¿Por qué Para no usarlo? copiarles, claro, para copiarles como tal, no exactamente, sino para ver qué es lo que han hecho bien y qué es lo que Exactamente. se podría hacer mejor, ¿vale? Entonces, las mismas herramientas que hemos dicho prácticamente, especialmente SEMrush y Sistrix, son muy buenas para ver el tráfico que le llega a la competencia, por qué keywords le llega y a qué páginas le llega, ¿vale? Y ahí eso está muy bien porque podemos ver, por ejemplo, oye, pero está llegando por todas estas keywords, pero está llegando a esta misma página y a mí esto me parece que se podría dividir en 2 o 3 páginas y lograr mejores resultados, ¿no? Ahí puedes llegar a hacer ese análisis. Juan, ¿qué importancia le adjudicas a blog dentro de un e-commerce? Hombre, a ver, había una época, la que yo creo que afortunadamente ya está superada, en la que parecía que sin un blog no se podía hacer nada en el SEO. Esto no es verdad, ¿vale? Esto no es verdad. Por supuesto que sin un blog se puede hacer SEO bien y también SEO para e-commerce. De hecho, por ejemplo, tenemos un ejemplo clarísimo que todo el mundo conoce, que es Amazon. En Amazon el blog no es importante. O sea, el blog, a lo mejor tienen un blog corporativo que pone alguna cosa como cada X meses, pero no, ellos claramente no posicionan por el blog, están siempre posicionando por sus categorías y por sus páginas de producto. Entonces, hay una forma distinta de entender el contenido y que a mí me gusta más en e-commerce, que es que el contenido pueden ser, por ejemplo, las reseñas que ofrecen los usuarios bueno, y el propio contenido que tú pones en la ficha o que los vendedores ponen en la ficha, enseñando cómo usar el producto, los pros y los contras de este producto. O sea, hay formas mucho más imaginativas y realmente más efectivas de hacer contenido que no simplemente tener un blog, ¿vale? Dicho todo esto, a veces el blog ayuda a llegar a esas búsquedas que llamamos informacionales o informativas, para las cuales no acabas de responder bien con las páginas que ya tienes en tu e-commerce, ¿no? Que son los productos y las categorías. Entonces, el blog puede ayudar muy bien a, digamos, cubrir huecos. Pero también hay que tener en cuenta que el blog no es la única solución a búsquedas informativas. A veces hay una solución mejor que son guías de compra, ¿vale? O sea, a mí me gusta muchísimo que una guía de compra lo puedes tener dentro de un blog, pero también pueden vivir de manera independiente y que aún así tengas un blog en el que a lo mejor cuentas cosas de tu empresa o curiosidades, lo que tú quieras, pero que realmente esas búsquedas informativas que crees que pueden alimentar la parte alta del funnel y a la larga acabar dándote también compras, realmente la deberías cubrir en primer lugar con guías, ¿vale? Guías de compra. O sea, por ejemplo, tú tienes, bueno, ya lo hemos dicho, el tema de las zapatillas de running. A lo mejor hay alguien que está iniciándose y que no tiene ni idea de, dentro de los miles de zapatillas que hay buenas para running, de cuál le conviene, ¿no? Y ya no solo cuál le conviene para iniciarse, sino incluso cuál le conviene por su forma de pisada, por su no sé qué. Bueno, pues eso es una oportunidad fenomenal para que el e-commerce saque ahí una muy buena guía que obviamente va a ser de interés para un montón de usuarios y que cuando estos usuarios estén leyendo la guía y vean que tú entiendes y que tú además das ejemplos de, bueno, pues para este tipo de pisada y para si vas a hacer determinado volumen de carga y tal, pues recomendamos esta y esta. Pues oye, a lo mejor los usuarios leyendo la guía siguen tus enlaces, entran al producto y dicen esto es exactamente lo que yo quiero comprar y tal. O sea que eso es para mí la mejor forma de hacer un contenido que responda a búsquedas informativas y que ayude a las ventas en el e-commerce, ¿vale? El blog, así como en abstracto del voy poniendo aquí posts aquí en base a keywords que he sacado de aquí y de allá y tal, ahí lo que se acaba cayendo mucho es en canibalizar también. O sea, al final acabas teniendo un post que más o menos se está refiriendo a las mismas keywords que ya podías estar atacando o deberías estar atacando con categorías e incluso canibalización interna, ¿no? O sea, que el blog, como se acaban quedando, pues sacan un tema que estaba bien la primera vez que lo sacaron, pero luego un año después
vuelven a repetirlo porque no saben qué publicar, ¿no? O sea, ahí es muy peligroso cuando se receta, por así decirlo, en plan, tienes que publicar 4 posts al mes. Vale, 4 posts al mes, al principio cuando no has publicado nada, no te cuesta tanto encontrar temas que tienen sentido sacarlos, pero después de 1 año y medio es como en plan, ya no sé qué más sacar, pues ahora voy a repetir, voy a volver a hacer y nada, mal, ¿no? Y además de que también aprovecho para decir aquí, porque de esto a veces se habla poco y tal, pero que también como los propios gestores del e-commerce y tal no tienen tiempo y no son buenos para hacer contenido, lo suelen tercerizar pues a veces a agencias que se dedican a hacer contenido, o a veces a plataformas o a freelancers, lo que sea, y te acaban dando contenidos, bueno, pues muy que van muy justitos, ¿vale? Que son muy, muy de fórmula, ¿no? De hemos buscado la keyword, hemos puesto un H1, un H2, tal, hemos puesto aquí unas cuantas palabras para que, y que son, acaban siendo posts que no le resultan útiles a nadie y que luego incluso a veces, es que yo ya aprovecho y lo digo, pero acabas viendo cosas como que al final el redactor lo que acaba haciendo es colarte un enlace hacia su sitio de nicho con el que está vendiendo cosas en Amazon. O sea, yo he llegado a ver el tema este de decirle a la gente que tienen que publicar en el blog porque sí, al final, o sea, acaba produciendo auténticos monstruos, ¿no? O sea, que un blog puede estar bien hecho y con un blog se puede hacer una buena estrategia de contenidos, sobre todo si, como digo, va un poquito más orientado a guías y a contenido útil para aconsejar la compra y tal, pero en la práctica en general se hace bastante mal y es una pena, ¿no? También, no sé, los redactores con esto dan sus primeros pasos en armar su agencia de link building. Van metiendo enlaces de a poquito. Sí, Así parece que que, eso es lo que ocurre. bueno, Juan, ya para ir cerrando, ¿quedó algún tema que quieras comentar que yo no te haya mencionado? No, vamos, ha sido muy completo. Yo, por mencionar muy brevemente, a mí hay una cosa en la que me gusta hacer mucho énfasis, que es un poquito en el reporting. Ya sabes que cuando estuve en SEO on the Beach había hablado de Data Studio, ¿no? Data Studio para SEO y tal. Y bueno, solo mencionar que muchas veces se trabaja bien el SEO, pero se le comunica mal al cliente, ¿vale? Entonces, a mí esa es una parte que en la que me gusta poner esfuerzo y, pues en la agencia lo trabajamos y tal, ¿no? Tratamos de comunicar el valor de lo que se ha hecho, los resultados de lo que se hace. Y creo que la industria en general debería haber un poquito más de conversación y de preocupación por esto, ¿no? O sea, yo creo, tengo la sensación de que hay mucho en plan, yo sé que el SEO va bien, entonces mi cliente no debe preocuparse por nada porque el SEO va bien, ¿vale? Y tal. Entonces, estamos en una industria en la que los clientes, lógicamente, no saben SEO, por eso recurren a un SEO, ¿no? Entonces, es muy importante comunicarles qué es lo que estamos haciendo, para qué sirve, qué esperamos lograr, qué logramos de hecho, ¿no? Con el paso del tiempo y tal, para, bueno, pues para que un cliente al final sepa en qué está invirtiendo y qué está recibiendo a cambio de su dinero y de su esfuerzo económico, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan, ya para cerrar, contanos un poco dónde te podemos encontrar. @SEO Estratega es uno. Sí, Te lo SEO digo yo. Estratega en Twitter, que quizás es donde, así de redes sociales, es un poquillo donde estoy más activo. LinkedIn también, me podéis buscar Juan González Villa. Soy un poco menos activo, más que nada porque no da tiempo. A veces lo que hago simplemente es republicar, ¿no? Lo que he puesto en Twitter o tal, pero bueno, también estoy por ahí, conecto con prácticamente todo el mundo y me parece bueno estar conectado con gente del sector. Y luego, pues nada, por supuesto en useo.es, ¿vale? Que es la web de la agencia y el blog donde publicamos cosas sobre SEO, sobre Data Studio, sobre herramientas. Y me encantaría que os suscribieseis a la newsletter, ¿no? Que nada, como ya he dicho, se envía cada semana, los domingos por la mañana de España. Y nada, es una recopilación breve que se lee súper rápido de lo más importante o lo más destacado que se ha publicado y se ha compartido sobre SEO, ¿no? Mando muchos, siempre tiendo a incluir si hay herramientas, sobre todo gratuitas, que sirvan para hacer más rápido algún proceso, tal, pues siempre lo incluyo en la newsletter. Y para suscribiros, pues eso vais a useo.es
/newsletter-SEO. Ahí está, vamos, la tengo enlazada en el footer, lo vais a ver que pone newsletter de SEO o 10 links azules. Ahí está, vamos, si buscáis 10 links azules en Google, desde luego va a aparecer. Ahí vamos a ahí os dejar podéis todos los suscribir. enlaces en las notas del programa. Perfecto. Bueno, Juan, ha sido un gusto enorme tenerte en Gestionando el SEO. Muchas gracias por tu tiempo y te Lo mismo esperamos digo. pronto con otro tema para que eches más luz sobre Pues encantado. sobre esta hermosa disciplina. Yo encantado, Guido. Ha sido un placer. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Espero que sea pronto. Bueno, hasta luego, Juan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla con Juan González Villa. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com, donde pueden dejar sus comentarios. Y no olviden recomendar el podcast y dejar sus 5 estrellas si les gustó. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.